a Energía 21. Hoy hacemos un programa especial. Estamos en la ciudad de Lima, a unos pocos más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hemos venido acá, esta localidad que está sobre el Paraná de Las Palmas, para hablarte sobre un proyecto especial llamado Proyecto Karen, que es orgullo para Argentina. ¿De qué se trata, Karen? Es lo que vamos a descubrir juntos. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Bueno, el proyecto Karen, que tiene unos cuantos años ya, o sea, empezó a desarrollarse a principios de los años 80, es el primer reactor de generación nuclear, por supuesto, de generación eléctrica, de diseño 100% argentino y cuya construcción va a tener una cantidad de componentes desarrollados y construidos en Argentina que superará, esperamos, el 70% del total. En realidad, en el momento que empezó a desarrollarse esta idea, fue un reactor muy innovativo, con lo cual una de las primeras cosas que hubo que hacer es hacer una cantidad de circuitos experimentales para demostrar algunos de los conceptos. Después de eso, realmente coincidió con una época que por razones económicas y razones políticas, todo el programa nuclear argentino, digamos, disminuyó de alguna forma, en su velocidad, para decirlo de alguna forma. Eso implicó que un proyecto como el Karen, que implicaba mucho desarrollo, incluso incorporación de gente y un montón de cosas por el estilo, fue haciéndose cada vez más lento. En esa época, además, la comisión si bien la propietaria del proyecto siempre fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, durante los primeros años el encargado de realizar la ingeniería fue el INVAP, que es una sociedad del Estado rionegrino, para el que no lo conoce. Eso duró hasta alrededor del año 97, 98, por ahí, que INVAP actuaba como un contratista de la comisión y hubo épocas de más trabajo y otras de menos trabajo. A partir del año 98, 99, la comisión adoptó de alguna forma un accionar más activo. O sea, durante aproximadamente 3 años, 4 años, se crearon grupos mixtos entre la comisión e INVAP para seguir desarrollándolo. Pero siempre con este tema de que se trabajaba cuando había recursos y cuando no había recursos se ralentizaba mucho el proyecto. Eso duró hasta el año 2002, que directamente el proyecto fue parado. En 2006, coincidiendo con todo el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, surgió un decreto presidencial declarando de interés nacional la finalización de la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha del prototipo de reactor Karen. Entonces, en el año 2008, el Poder Ejecutivo decidió encomendarle a la Comisión Nacional de Energía Atómica, digamos, la concreción del proyecto. Y es tan así que en 2009 salió una ley, que es la 26566, que declara otra vez
de interés nacional la concreción del proyecto y le da algún estatus de alguna forma legal al proyecto ligeramente distinto o distinto del que es el de obra pública común. Y a partir de ahí, bueno, fundamentalmente ya en el 2008 la comisión empezó a formar el grupo que iba a concretar o que está intentando concretar todo el proyecto. CAREN es un acronismo que significa Central Argentina de Reactores Modulares. Modulares significa fundamentalmente que este es un reactor pensado para que uno pueda hacer varios similares en un mismo sitio y sumar su potencia y tener una cantidad de servicios comunes de tal forma de que, digamos, la cantidad total sea más económica que uno solo, digamos, en promedio, ¿no? Claramente. Bueno, las características más destacadas del CAREN son, primero, que es un reactor que todo el circuito primario de refrigeración está dentro del recipiente de presión. E incluso parte del secundario. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Las ventajas de eso es que uno de los accidentes más creíbles en una central nuclear y que genera problemas y que gran parte de los sistemas de seguridad de una central nuclear están pensados para que eso no ocurra y si ocurre poder mitigarlo, es que se rompa alguna cañería del circuito primario. Imagínense que los circuitos estos trabajan a presiones del orden de 120 atmósferas. Con lo cual, es una rotura de cualquier cañería o bomba o lo que fuese, implica una liberación de energía muy grande y, en principio, la intención del sistema de vaciarse, porque está a mucha presión y afuera no hay presión 1, digamos, contra 120, las cosas tiende a quedarse sin agua. En el caso del CAREN eso no puede ocurrir porque no hay cañerías afuera. Además, tiene la particularidad, al menos en el prototipo y hasta 100 megavatios eléctricos, que no tiene bombas de circuito primario, o sea, se maneja con una ley de la física que es la convección natural. O sea, se refrigera sin que ningún tipo de energía necesite mover el agua para refrigerarlo. El proyecto CAREN fue uno de los primeros de este tipo de reactores. Hoy por hoy hay diseños similares, por supuesto cada uno con sus características propias, del orden de 6, 7 en el mundo. Hay uno sí en particular, el de Corea, que es una foto del nuestro. Ellos dicen que no, por supuesto, pero... Lo que sí es el primero que empieza a construirse. Los otros, hoy por hoy, todavía están en papeles. Este es un reactor específicamente desarrollado para algunos lugares particulares. Es decir, hay un montón de países que no resisten poner en su grilla eléctrica reactores o en realidad ningún tipo de fuente de energía de muy alta capacidad en potencia. Porque su capacidad total es muy baja, entonces vos no podés poner, si vos tenés 2000 megawatts en total en un país, no podés poner una sola fuente de 1000, porque eso hace que se desequilibre todo el sistema. Entonces, en principio, este tipo de reactores estaría bien específicamente dirigido a ese mercado. Por otro lado, está dirigido a mercados donde uno tenga lugares aislados. Imagínate, por ejemplo, un lugar como en Canadá que tienen
yo qué sé, minas y un montón de cosas totalmente aisladas del sistema, con lo cual un reactor de este tipo podría estar puesto específicamente para darle potencia eléctrica a ese sistema y no tienen que llevar líneas de transmisión miles de kilómetros. Que entre paréntesis, las líneas de transmisión son muy lindas, pero generan una pérdida de energía eléctrica muy grande. Para que se den una idea, un país como Brasil tiene una pérdida por la transmisión eléctrica del orden del 16% de lo que produce. Y Argentina está en el orden del 11-12%. Y por otro lado, este tipo de reactores también puede ser usado para soluciones mixtas. ¿Soluciones mixtas qué significa? Hay un montón de países que necesitan desalinizar agua porque tienen problemas de agua potable importantes. Un reactor nuclear, digamos, típico, genera en electricidad más o menos el 30% de la potencia térmica que genera dentro del reactor. El otro 60% normalmente se tira a la atmósfera, digamos, esa energía, sin producir ningún problema, pero la tira afuera. Eso es más o menos parecido en cualquier otra industria. En el CAREN en particular se ha estudiado utilizar parte de esa energía en sistemas que desalinizan agua. Con lo cual, digamos, para ciertos países esto aumenta la potencialidad de un sistema CAREN. Un solo comentario más al respecto. Nosotros en la última conferencia general de la Organización Internacional de Energía Atómica tuvimos algunas presentaciones del CAREN y en ese momento se reúnen prácticamente todos los países del mundo a hablar de las cosas que tienen que ver con la energía nuclear y la Argentina, como es un país conocido en el tema, tiene un montón de reuniones bilaterales. En un momento dado, una de las personas de la comitiva argentina, que no estaba directamente involucrada en el CAREN, pero sí en la parte nuclear, me dijo: Osvaldo, si nosotros tuviéramos el CAREN en este momento, pagaríamos la deuda externa. Porque realmente hay una expectativa bastante grande. Por supuesto hay que tenerlo y después hay que venderlo y hacer el negocio, pero digamos, la expectativa es muy grande, te digo. Incluso tengo una anécdota con la gente de Argelia, que en un momento dado se habían entusiasmado tanto con el tema del CAREN que me decían: nosotros queremos comprar una flota. Y yo decía: no te hagas problema, te reservo los primeros 50. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Yo soy Carlos Oclander y soy el residente acá en el predio CAREM en Lima para la construcción del prototipo del reactor CAREM que estamos comenzando. Estamos hablando de una obra de aproximadamente 15.000 metros cuadrados de superficie con un volumen de hormigón del orden de los 16.000 más o menos, y en una obra donde van a trabajar en el pico de la obra civil aproximadamente 650 trabajadores locales. Hay algunas cosas que se harán en talleres, preferentemente de la zona, pero hay cosas que se harán cerca de la obra y en el predio, que es un predio razonablemente chico, porque acá tenemos 10 hectáreas, estaremos trabajando, ya le digo, 600, 650 personas en el pico de la obra. No va a ser ese el valor inicial de la gente ni nada de eso. Nosotros tenemos a través de la experiencia que tiene Atucha 2 con su personal, las relaciones con las autoridades locales, los gremios locales y qué sé yo, priorizamos el empleo del personal local. Bueno, como representante de CONEA, nosotros tenemos la función de ver que todas las actividades que se desarrollan en el predio se vaya desenvolviendo de la mejor manera posible. Ese tipo de actividades tienen que ver con el suministro de energía, con el suministro de agua, con todo aquello que tiene que ver con la movilidad del personal que viene hasta acá. No nos olvidemos que no hay muchas posibilidades de llegar al predio, o sea, hay movimiento de micros y demás hasta la ciudad de Lima. Después desde Lima a las centrales nucleares prácticamente no hay ningún tipo de movilidad que pueda acercar a la gente, por lo tanto nosotros siempre estamos tratando de resolver ese tipo de problemas, dificultades y demás. O sea, tiene que ver con todo lo que sucede dentro del predio para que toda la gente que va a trabajar en el lugar, que va a desarrollar esta central nuclear, tenga todas las comodidades y todas las posibilidades de poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. La realidad es que tener conversaciones muy avanzadas cuando vos todavía no fabricaste el prototipo es muy complicado. Sobre todo no siendo un país proveedor de esta industria normal. O sea, la Argentina es proveedora de este tipo, no de este tipo de reactores, sino de reactores para uso experimental y para producción de radioisótopos. Si vos me dijeras que Argentina quisiera vender uno de esos tipos de reactores, ya tiene confianza en el mercado como para poder hacerlo sin tener uno exactamente igual. En este tipo de reactores yo diría que es bastante complicado ese tema. Si nosotros fuéramos un proveedor habitual, como puede ser Francia, Estados Unidos o algún otro más, o Japón, por ahí eso podría ser un poquito más viable. Yo creo que en particular en la Argentina necesita eso. Pero los que tienen un programa así muy ambicioso, digamos así, a 20 años, son la gente de Arabia Saudita. Porque ellos, no es porque necesiten energía, sino porque fundamentalmente a través de los reactores nucleares quieren ahorrar petróleo para que les dure más tiempo, y ellos, como todo el mundo supone, cuando empiece a escasear va a valer mucho más que ahora. Con lo cual quieren aprovechar esa época. Entonces, ellos tienen un programa nuclear muy ambicioso. Y dentro de su esquema está tener un CAREM. Está escrito en sus papeles, pero como intención. La realidad es que no se ha concretado absolutamente nada, si bien creemos que es uno de los países que muy probablemente comprasen uno, pero va a haber
es una negociación económica, no solamente de oportunidad, ¿no? Claramente. Así que, bueno, una cosa que me gustaría recalcar también es que todos los sistemas de seguridad del CAREM son pasivos. ¿Eso qué significa? Que ninguno necesita de energía eléctrica externa para trabajar. El reactor se puede quedar absolutamente sin energía externa, que los sistemas de seguridad van a trabajar igual, y además esos sistemas de seguridad están diseñados para poder parar absolutamente todos los eventos que se nos ocurrieron y que se le ocurrieron a alguno de los que nos regula y los que están, digamos, en la bibliografía. Con lo cual, de alguna forma, un evento tipo Fukushima no sería posible. Bueno, en principio, convengamos una cosa, el CAREM es una cosa mucho más chica, ya de por sí, aún ocurriendo lo que ocurrió en Fukushima, de alguna forma la emisión radioactiva hubiera sido muchísimo menor. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, recuerden que el reactor de Fukushima soportó perfectamente el sismo, que fue uno de los más altos de la historia. Lo que no soportó, porque no estaba previsto en esa magnitud, fue el tsunami, digamos. Y ahí es donde se quedan sin energía eléctrica. Pero, digamos, el tsunami bajó a las 24 horas hasta abajo, mucho menos que eso. Con lo cual, en realidad, si no se hubiese roto nada como pasó en Fukushima, el CAREM podría haber funcionado sin energía eléctrica durante alrededor de 80 horas. La otra cosa que me parece importante transmitir, digamos, es que si bien Fukushima fue de alguna forma un problema serio, no se puede decir que murió una sola persona por Fukushima. Y murieron decenas de miles por eso. Entonces, a mí me parece que más allá del hecho grave que pasó en Fukushima, también se utilizó por gente que no quiere energía nuclear y que tiene todo el derecho a no quererla, digamos, para mí. O sea, no estoy de acuerdo, pero tiene todo el derecho. En tergiversar cosas. Porque la realidad es que no murió una sola persona por Fukushima. Sí se perdió un montón de plata, sí hubo que evacuar, pero el terremoto y el tsunami produjeron decenas de miles de muertos, ¿no? Entonces, me parece que comparar una cosa con la otra es como complicado. Sinceramente creo que es el proyecto más grande que alguna vez manejó la Comisión. No porque Atucha 1 o Atucha 2 y Embalse no hayan sido proyectos muy grandes, son más grandes de hecho. El tema está que la Comisión en su momento y NASA ahora compró una ingeniería ya hecha. Si bien siempre se hacen adaptaciones y un montón de cosas, había una empresa proveedora del know-how, de la tecnología y de un montón de cosas más. En este caso, si bien de alguna forma en un tamaño menor, estamos haciendo absolutamente todas las facetas del proyecto, desde la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y el seguimiento del proyecto de alguna forma. Con los contratistas, proveedores y todo lo que se necesita, pero de alguna forma coordinado y manejado por nosotros. O sea que para mí en particular es un proyecto muy importante. Y bueno, y que lo esté manejando yo ahora desde hace prácticamente un año, porque hubo gente antes que yo. Bueno, a mí en principio me llena de orgullo y lo que puedo decir también es que lo veo bárbaro como un broche a mi carrera, digamos. Yo creo que cuando termine esto me puedo retirar a los cuarteles de invierno, digamos.
Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Eólica Argentina, el evento internacional dedicado a la energía eólica en Argentina, del 10 al 12 de julio de 2013. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.